Perfecto, pues vamos ya a comenzar. Y bueno, pues ¿qué hablamos la vez pasada? Bueno, creo que habíamos hablado un poco, comenzamos hablando del magnetismo animal y la sesión pasada empezamos a hablar un poco de temas de la alquimia, retomamos este tema del alcagest y sus curiosas propiedades, este disolvente universal que era capaz de producir sustancias como el aceite de oro, que supuestamente era hasta potable, y otra serie de maravillas. Y también hablamos de cómo estos temas que parecieran tan materiales, pues también la maestra Elena Blavatsky nos decía, ojo, no se vaya nada más con lo material, todo también, pues así como los chistes mexicanos, todo tiene un doble sentido. Entonces, cuando hablamos del alcagest como sustancia, también tenemos que entender cómo es su connotación con respecto al espíritu y a esta purificación a la que el espíritu debe de llegar, ya que así como el alcagest era la sustancia que creaba todo y aquella en la cual todo se disolvía, pues también al final todos nuestros componentes materiales, todos nuestros componentes del cuaternario inferior, pues tarde que temprano con el trabajo tendrán que disolverse justamente en el espíritu y quedar al final pues todo en una unidad, en una sustancia homogénea que es el espíritu. Y bueno, pues con esta muy breve introducción voy a compartir pantalla y comenzamos con nuestra lectura. Vale. Como el día de ayer la mecánica va a ser, vamos a leer párrafo por párrafo y vamos a dar oportunidad de hasta 3 participaciones por cada párrafo, si les parece, para poder también avanzar, pero a su vez también pues entender de qué estamos hablando. Voy a subirle un poco al zoom. A ver, creo que ahí ya se ve. Y comienzo leyendo yo esta parte, que de hecho seguimos hablando del alcagest. Y comenzamos, dice, afirmaba Van Helmont, recordemos que él era el alquimista, uno de los principales que fue alumno de Paracelso, afirmaba Van Helmont que el aurum potabile, o sea, oro potable, podía obtenerse por medio del alcagest, salificando el oro de suerte que sin perder sus virtudes seminales, se disolviera en el agua. Cuando los químicos sepan no lo que Van Helmont decía que entendía, ni lo que se supone entendía, sino lo que en realidad él entendía por aurum potabile, alcagest, sal y virtudes seminales, podrán definir su actitud respecto a los filósofos del fuego y a los antiguos maestros, cuyas místicas enseñanzas respetuosamente, esto es sarcasmo, siguieron. De todos modos, este lenguaje de Van Helmont, aún tomado en sentido exotérico, demuestra que conocía él la solubilidad de las combinaciones metálicas en el agua, en lo que basa Hunt sus hipótesis acerca de los yacimientos metalíferos. Recordemos que en un pasado párrafo, Hunt había mencionado algo sobre que había como yacimientos metalíferos en el centro de la Tierra y que había una relación directa entre lo que pasaba con estos yacimientos metalíferos y las radiaciones que llegaban del Sol a la Tierra y los movimientos de la Tierra. Había una relación entre todo eso. Y bueno, retomando, a este propósito, dice él en una de sus conferencias, los alquimistas buscaron en vano el disolvente universal, pero nosotros sabemos hoy que el agua, a favor de la presión y la temperatura, y en presencia de ciertos cuerpos muy abundantes en la naturaleza, tales como el ácido carbónico y los carbonatos y sulfatos alcalinos, disuelve las sustancias al parecer más insolubles y obra como el alcagest o menstruo universal durante tanto tiempo buscado. Ahora sí, ¿quién quiere participar de este párrafo? Este párrafo yo creo que lo podemos leer de hasta 3 formas diferentes. A ver, hay una mano levantada de Juan Carlos. Adelante, Juan, por favor. Buenas noches a todos. Aquí veo que el oro en realidad actúa como disolvente también universal, o sea, algo parecido.
Y también algo que me suena mucho es a las leyes que promulgaba el Kybalión, perdón, en donde como es arriba es abajo. Entonces, en algo así te da la pauta para que encuentres ese disolvente o esa manera de manejar las cosas, de seguir esas reglas que también eran aplicables a la alquimia. ¿Es cuánto? Perfecto, Juan, pues excelente. Justamente como bien dices, pues como es arriba es abajo. Y estos textos, por una parte, como que nos hablan de un proceso que puede ser hasta cierto punto creíble, hasta cierto punto fantasioso, pero también esto va mucho más allá. Y si lo vemos desde la perspectiva probablemente del espíritu, pues esto nos da otros significados, que por eso Elena Blavatsky dice que el error de los científicos es que leían como que literal, o sea, ellos veían literal lo que estaba escrito y pues por eso les parecía una locura, pero pues no podían, no tenían como la creatividad para ver atrás del velo, te hablaban muchas veces en un doble sentido. Y Muchas gracias, Juan. Y vale, el siguiente comentario es de Patti Chávez. Adelante, Patti, por favor. Hola, buenas noches. Aquí considero que así como todas las cosas tienen sus propias propiedades, y son, en cierta manera, se van disgregando partícula por partícula y átomo por átomo. Entonces también el espíritu, por eso tenemos un espíritu de 7 niveles y los 7 niveles se va disgregando para formar hasta el final lo que sería llegar a la mónada, ¿no? Así yo lo considero. Perfecto, Patti, Y el muchas oro, gracias. Pues y el esa es una buena oro, interpretación. y el oro aquí más que nada yo lo consideraría como la mónada principal, ¿no? Porque es el principal, la principal luz, el principal disolvente, porque tenemos a ella. No sé si perdí yo el audio. Ah, eso pensaba yo también, pero Sí, ok, vale. no, Patricia como que fue, no, pero ahí está todavía. Sí, ¿qué crees? Ya no te escuchamos lo último, Patti. Que el oro es, a mí sí tenemos que disolver esos cuerpos sutiles que tenemos y al final de cuentas el objetivo es llegar nuevamente a ella, ¿no? Vale, perfecto, Pati. Pues muchas gracias. Pues eso es una buena reflexión. Esto nos llevaría como a este punto del que a veces habla, por ejemplo, tanto en la masonería, ¿no? De que al final hay que convertir el plomo en el oro, que pues nos referimos justamente de trabajar en nuestra piedra bruta para eliminar la parte inferior para poder llegar a lo más puro, a lo que sería para nosotros el alcajest, o en este caso del ejemplo en el oro, que es el espíritu. Vale, excelente, Pati, pues muchas gracias. Pues aquí nos hablas también un poquito de esa doble interpretación que debiera tener este tipo de párrafos. Y adelante, Caro, por favor. Gracias, Manuel. Bueno, aquí nos sigue hablando de la alquimia y los procesos que trata de la transmutación no solo de la materia, sino de la naturaleza esencial de todas las cosas, de nosotros como individuos, de transmutar ese cuaternario inferior en la tríada, cambiando todo lo vano, lo vil en lo más puro, en la sutileza de cada uno. Entonces nos habla también aquí de la sal, que por otros lados pues la cambian de nombre, pero para Celso era como su tríada principal, la sal, el azufre y el mercurio. La sal siendo el principio que lo asocia con la tierra o con el cuerpo que sustenta los procesos de solidificación. El azufre lo asocia con el fuego o el alma que sustenta los procesos disolutivos y distributivos. Y el mercurio que lo hace con la fluidez o el agua, que sería el espíritu, que sustenta los procesos de regularización y armonización.
También nos dicen que para ellos el agua es, creo que es el más potente de los elementos porque devora la tierra, extingue el fuego y se eleva hasta el aire. Gracias. Wow, excelente, Caro. Bueno, pues ahí se ve a leguas el trabajo de investigación. Muchas gracias, felicidades. Y justo ese es el punto, ¿no? De a veces hay que ir más allá de lo que viene en los párrafos y tratar de investigar, pues, de qué hablaban en otras obras estos personajes. Y cuando hacemos ese tipo de investigación, pues a veces como que encontramos las llaves. Ahorita, pues muy bien tú, Caro, ya nos mencionaste, ¿no? Que había 3 principios básicos a partir de los cuales mencionaban como que se creaba todo y que también tienen una relación con nuestros cuerpos, que justamente es la sal, el mercurio y el azufre y como uno muchas veces crea, otro destruye y otro sostiene, ¿no? También un poco parecido a la Trimurti Inda. Excelente, Caro, mil gracias. Y justamente aquí vemos, por ejemplo, una cosa bien curiosa, ¿no? Que dicen que el Alcagest, cuando por medio de la sal o mediante la salificación, el Alcagest disuelve, digamos, otra sustancia, esa otra sustancia, aunque ya forma parte del Alcagest, no pierde sus propiedades, sigue manteniendo algo de sus características. De ahí que decían que el aurum potable o sea, tú lo veías y pues se veía como oro líquido, seguía, digamos, que teniendo las propiedades del oro. ¿Por qué es importante este tema del doble sentido? Pensemos ahora en como mencionaba Patti, la mónada, ¿no? El espíritu. Eh, ya algunos autores, como incluso Elena Blavatsky y Tesshu Barrow, decían que uno se pregunta, bueno, oye, pero ¿y si yo me fundo con el todo? Pues la pregunta obvia es, ¿sigo siendo yo o ya dejé de ser lo que para mí es mi persona, ¿no? O sea, desaparezco. Y aquí decían algo bien interesante Elena Blavatsky, que decía, cuando tú te fundes con el espíritu, con la mónada, eres ahora la mónada, estás en la conciencia monádica, pero también sigues siendo tú. Digamos que tus principios más sutiles de lo que es Carolina Torres siguen residiendo, siguen existiendo, siguen conscientes. Y por eso se dice que cuando alguien se ilumina, esto es algo muy valioso para toda la humanidad, porque si supongamos, no sé, Caro Torres tuviera la fortuna de en esta vida iluminarse, cuando ella se encontrara en ese estado, va a decir, wow, ahora que yo puedo ver todo esto, yo desde aquí voy a ayudar para que Daniel, para que mis compañeros de la logia, todos los que están aquí, mis familiares, todos puedan dar un paso adelante para también salvarse. Esto es como el juego de un, dos, tres por mí y por todos mis compañeros. Entonces, cuando una persona se ilumina, sigue teniendo esa conciencia de que recuerda todo lo que vivió de esa vida y las pasadas, y entonces muchas veces estos que se elevan tienen emanaciones que ayudan a todos estos seres. Por eso se dice que cada vez que una persona se ilumina y llega a uno de estos estados, pues también es una bendición para todos. Mientras más se iluminaran, pues más también nos llegarían irradiaciones de sabiduría, de luz. Y esa es la importancia de algún modo también de seguir recordando quiénes somos a pesar de estar ya en un estado diferente. Y bueno, pues esa es una de las tantas formas en que se puede interpretar este tema del Alcagest. Aunque te disuelva, tú no desapareces, tú ahora eres dos cosas, sigues siendo la sustancia que eras, pero también ahora eres el componente universal. Y bueno, a ver, hay una tercera y última participación del párrafo de Patti Chávez. Adelante, Patti, por favor. Solamente tengo una pequeña pregunta, Manuel. Dentro de lo que sería el torrente sanguíneo que nosotros manejamos dentro de nuestro cuerpo, está también registrado lo que sería nuestro ADN, nuestros antepasados. Es una parte, yo creo que fundamental, ¿no? Porque al final de cuentas traemos rasgos, características, situaciones, en fin, ahí dentro de nuestro árbol genealógico, ¿no? Claro, seguro. De hecho, yo creo que más allá de incluso la sangre, o sea, una simple célula probablemente tenga también toda la memoria genética de muchísimas cosas atrás. Entonces, digamos que somos nosotros, pero a la vez somos todo el linaje de lo que está atrás de nosotros.
o lo que incluso llamaba Carl Jung, ¿no? Como este tema del inconsciente colectivo, de que todos sin darnos cuenta tenemos una especie de memoria como humanidad que compartimos. Vale, pues muchas gracias, Pati. Vamos a pasar al siguiente párrafo, si les parece bien. Y a ver, ¿quién gusta ayudar con la lectura del siguiente? Perfecto, Juan, adelante, gracias. A ver, esto tiene todo el aire de una paráfrasis de Van Helmont o Paracelso, pues ambos alquimistas conocían las propiedades disolventes del agua, también como otros químicos modernos. Ni siquiera velaban esotéricamente ese conocimiento, de lo cual se infiere que no era el agua el disolvente universal a que aludían. Entre muchas obras de comentario y crítica que sobre la alquimia se conservan todavía, hay una de tonos satíricos de la que entresacamos el siguiente pasaje. Podrá darnos alguna luz sobre esto la observación de que para Van Helmont y para Celso el agua era el instrumento universal de la química y de la filosofía natural y disputaban el fuego por causa eficiente de todas las cosas. Creían, además, que la tierra entrañaba virtudes seminales y que el agua, al disolver y fermentar las sustancias térreas, como sucede con el fuego, produce otras cosas y origina los reinos mineral, vegetal y animal. Perfecto, Juan, muchísimas gracias. Para servir. Pues listo. ¿Quién quiere opinar de esta parte? De hecho, esto yo creo que está ya muy relacionado a lo primero que nos había comentado Caro, ¿no? Donde ya nos hablaba Caro un poquito de la parte de la sal, del azufre, el mercurio representado probablemente con el agua. Manuel, es que no sé dónde está la manita, pero ¿puedo opinar algo? Adelante, Elia, por favor. Bueno, yo considero, aquí hacen mucha mención sobre el agua, y aquí mismo en este libro de Isis Sin Velo, encontré que también se habla que el agua y el calor desarrollaron el primer germen de vida, y bueno, esto es súper importante. Además de que el agua sube hasta el cielo en forma de vapor, del sol desciende en lluvia, de la lluvia nacen las plantas y de las plantas los animales. Entonces, pues a mí me parece que esta parte cuando hablan del agua, el agua es todo. Sé que aquí, bueno, se hacían otras cosas porque estaban en búsqueda, probablemente tenían ese conocimiento, pero yo creo que sin el agua no habría nada de estas propiedades que buscaban estos alquimistas. Bueno, es mi aportación de lo que aparece también aquí en este libro, Manuel. Perfecto, Elia, muchísimas gracias. Sí, pues justamente en diferentes fragmentos, como bien mencionas, de Isis Sin Velo, se habla sobre la importancia del agua como factor básicamente de vida, y que al parecer sí tiene una especie siempre de interacción con el espíritu. Me llama la atención que aquí dice que el fuego es causa eficiente. Según lo poco que entiendo de filosofía, creo que hay 4 tipos de causas, o sea, hay causa eficiente, causa material y otras 2 que ahorita se me pasaron, pero según yo, la causa eficiente es como aquella causa que no se hace presente, no se manifiesta, pero que sin embargo está ahí. Por ejemplo, la causa eficiente de voy a decir, de un trabajo la causa eficiente, por ejemplo, de una espada es la herrería o el herrero. La causa eficiente de un zapato es el zapatero. Entonces, es como el concepto abstracto de lo que está atrás, que si eso no existiera, si esa figura conceptual no existiera, pues no habría zapatos. Entonces, en este caso, aquí mencionan que el fuego es la causa eficiente de todas las cosas. Entonces, probablemente es una causa que es como invisible, que no está participando, pero que en concepto es la que detona que exista la vida. Y parece que
el agua sería otra de estas 4 causas. Vale la pena echarse un clavado en la filosofía y cuáles son los 4 diferentes tipos de causa, y yo creo que nos ayudará también a tener luz sobre este párrafo. Adelante, Caro, por favor. Y traes eso. Gracias, Manuel. Con respecto a lo que comentabas de las causas, buscando también conseguí esto de los elementos simples, que son, como comentabas, las causas que dan el efecto a todas las virtudes y a todas las cosas que suceden en la naturaleza. Para Celso y Van Helmont nos hablan de 4 causas elementales, que son los elementos primarios o básicos o simples, que el fuego, que es activo, que está en todos los seres, porque si está en una piedra, porque si la golpeas, brota. También cuando cavas la tierra, de ahí también brota. Está en el agua porque calienta las fuentes y los ríos. Está en el aire. En fin, está en todo. Está en las plantas, en los animales y en todo lo que tiene vida por el fuego que contiene. La tierra dice que encierra los cimientos de todas las cosas, que al ser fecundada por cualquiera de los otros elementos, es capaz de engendrar vida. Por eso es la madre de todos y la llamamos así, la madre tierra. El agua es igual, es indispensable para cualquier planta, animal o para cualquier ser humano. Nadie puede vivir sin ella. Además que por ella subsista todo lo que existe en la naturaleza. Y el aire es el espíritu vital que penetra todas las cosas y nos intercomunica pues también a todos. Entonces dice que son los 4 elementos o causas básicas de todo lo que sucede en la naturaleza. Gracias. Perfecto, Carano, pues excelente participación. Muy interesante lo que comentas, porque parece como que cada uno de estos 4 actúa de manera diferente, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? El fuego es algo que, como lo dices, reside en nosotros, en todos los seres y está, digamos, adentro. El aire es algo que nos compenetra a todos y podríamos decir, no sé si decir que está fuera o que nos permea, o sea, es diferente al fuego en esa como exterioridad. La tierra como principio fecundador, generador. Vaya, es muy, muy interesante lo que comentas. Vale la pena clavarnos. Y bueno, a ver, siguiente comentario de Pati Chávez. Adelante, Pati, por favor. Mira, en Feng Shui manejamos lo que serían los elementos. Y estaba pensando, por ejemplo, la tierra es creada por el fuego, ¿no? Y si nos vamos hacia el agua, por los metales. Y si nos vamos hacia lo que sería la madera, es creada por lo que sería la parte de la tierra. Entonces, realmente todos vivimos en un ciclo evolutivo en donde se están interactuando todos los elementos, ¿no? Vale, es una buena reflexión, Pati, que pareciera que de ciertos elementos básicos, al actuar entre ellos de diferentes formas y en diferentes, probablemente en cantidades, magnitudes, pues se generan diferentes efectos que nos dan elementos secundarios. Y bueno, es un buen ejemplo lo que mencionas. Muchas gracias, Pati. Vale, creo que ya no hay más manitas. Vamos al siguiente párrafo, si les parece bien. Hay un comentario en el chat. Ah, a ver, sería entonces el tercer comentario. Dice Genaro Rocha, quisiera saber a qué se refiere con Alcagest. Y es preciso un equilibrio en esta cantidad de elementos. Ok, mira, de esta parte, pues igual lo vamos a comentar como rápido. De todos modos, te invito creo que sobre todo en el capítulo 5, me parece, es donde hablan un poco más del Alcagest. Y básicamente dicen los alquimistas que esta era la sustancia primordial, una sustancia muy difícil de conseguir, a partir de la cual quien la lograba conseguir, era un disolvente universal. O sea, cualquier cosa que tú vertieras en el Alcagest desaparecía, se disolvía en el Alcagest, pero además tenía la particularidad de que conservaba sus propiedades. Si tú, mediante cierto proceso, combinabas la sal con el Alcagest y el oro, generabas este oro potable, que era un aceite de oro, que seguía viendo como el oro, seguía teniendo propiedades de oro, pero ahora estaba integrado con esta otra sustancia. Entonces, el Alcagest es este disolvente universal
que a su vez también lo manejan de otra forma. También se da el sentido de que además de ser el destructor universal, también es el creador universal, y que de este Alcagest también aparecían los otros elementos compuestos. Y este Alcagest también, así como tiene su visión material, tiene su contraparte espiritual, que significa otra cosa, significa también justamente ese estado al que tenemos que llegar de total disolución. Pero bueno, eso es como una explicación muy rápida del Alcagest. Y vale, pues ahora sí, ¿quién nos ayuda para leer el siguiente? ¿Alguna mano levantada? Perfecto, Caro, pues muchísimas gracias. Los alquimistas conocían por completo la universal potencia disolvente del agua, y en las obras de Paracelso, Van Helmont, Filaleteo, Pantatem, Taquenio y Boyle, se establece explícitamente la propiedad por excelencia del Alcagest. Esta es la de disolver y transmutar todos los cuerpos sublunares, excepto el agua. No cabe suponer, por lo tanto, que hombre de tan irreprensible conducta y de tan vasto saber como Van Helmont asegura formalmente poseer el secreto si únicamente hubiese sido mera presunción de poseerlo. Perfecto, Caro, mil gracias. Digo, este párrafo fue muy cortito, no sé si hay alguna opinión. Digo, es un poco reitera lo que mencionábamos de las propiedades del Alcagest, y habla un poco de que si un alquimista reconocido como ellos decía que lo había conseguido, pues no sería descabellado creer que justo así fue. Y también que tenemos que entender que mucho de esto tiene una doble interpretación. Ahora, curioso este tema, ¿no? De que el Alcagest disolvía todo cuerpo sublunar, excepto el agua. Vale, pues pasamos yo creo que al siguiente. Yo voy a leer este, para que nadie se canse. A ver, y dice, acerca de la validez del testimonio humano que podremos aplicar a este caso, dijo Huxley en una conferencia dada no ha mucho en Nashville, y él decía, forzosamente ha de estar nuestra conducta más o menos influida por las opiniones que nos sugiere el estudio de la historia. Una de estas influencias es el testimonio humano en sus varias modalidades de ocular, tradicional y escrito. Al leer, por ejemplo, los comentarios de Julio César, daremos crédito a los relatos de sus batallas contra los galos y aceptaremos su testimonio en este punto, pues comprendemos que César no hubiera hecho tales afirmaciones de no ser ciertas. En consecuencia, es lógico aplicar esta regla de investigación a los casos en que César hablaba de los augures, adivinos y otros fenómenos psíquicos. Lo mismo debemos decir de Heródoto y demás historiadores antiguos, pues si no fueron espontáneamente verídicos, tampoco se les ha de creer en asuntos meramente profanos, porque falsus in uno, falsus in omnibus. O sea, falso en una cosa, falso en todo, ¿no? Y por igual razón, si se les da crédito en los asuntos mundanos, también se lo hemos de dar en los espirituales. Pues, según dice Huxley, la naturaleza humana fue, en la antigüedad, lo mismo que es ahora. Los hombres de honrado talento no mienten por el placer de engañar o pervertir a la posteridad. ¿Cuál es el vínculo con el párrafo anterior? Que si hablamos de un Van Helmont que decía yo conseguí generar o crear el Alcagest, si muchos de los descubrimientos de Van Helmont y de Paracelso, los científicos y químicos de ese momento los confirmaron como ciertos, ¿por qué en esto habría de soñar? ¿Por qué en esto habría de mentir? ¿Por qué cuando hablamos de figuras reconocidas en la historia como Heródoto, que hablaron de varios lugares que estuvieron constatados, ya sea con descubrimientos arqueológicos o con textos que después fueron descubiertos, si estas figuras que eran de total renombre, que eran personas, investigadores, llamémosles serios, si muchos de estos temas se confirmaron en ellos, ¿por qué no les creemos cuando hablan de temas relacionados a la magia?
es difícil que estas personas que eran tan respetables, tan notables, de repente tuvieran una parte como de embusteros o de fantasiosos, y eso es un poquito lo que nos ayuda a entender Elena Blavatsky. O sea, si hay figuras respetables como el César, que también el César, aunque habló de batallas que fueron constatadas, también habló de temas de adivinos, etcétera. Y si estas figuras que eran cuerdas, que eran inteligentes, que la gente de su tiempo los reafirmó y que hoy incluso los admiramos, ¿por qué habrían de ser embusteros? ¿Por qué habrían de estar inventando? Entonces, eso nos da por lo menos un pie a ser un poco perspicaces y creer que algo de lo que ellos dijeron sobre estos temas que parecen fantasiosos, pues sí podrían tal vez ser reales, ¿no? Y bueno, ahora sí, dicho esto, me extendí con esta explicación. No sé si hay alguna otra opinión de este párrafo. Esto es básicamente como un paréntesis de por qué debiéramos de creer que Van Helmont sí había descubierto el Alcagest. Vale, hay una manita de Pati Chávez. Adelante, Pati. Aquí tengo una pregunta, Manuel. Se supone que dentro de lo que sería el ser humano, lo principalmente que resurge en cualquier descubrimiento o en cualquier acción que quieras hacer para la humanidad, siempre hay una idea, y esta idea proviene de la Akasha, ¿no? Obviamente que conecta hacia el puente de la divinidad. Por eso todo lo que se crea es divino, ¿no? Así es, Pati. Sí, digo, creo que más para que pregunto, pues fue algo, es correcto tu afirmación. Se dice que no es que las ideas se nos ocurran a nosotros, sino que más bien nosotros muchas veces canalizamos lo que nos llega de la luz astral, que en este caso, pues la parte más sutil es el Akasha. Y hay una manita levantada de Caro. Adelante, Caro, por favor. Gracias. HPV nos dice que la ciencia está dispuesta a aceptar que sus propias teorías pueden estar equivocadas, pero que son intolerantes con las teorías de otros, que no se adapten al método científico establecido, porque la ciencia supone un modelo de toda racionalidad. Ellos consideran que si hay algo más de la materia, pues debería ser demostrado aplicando el método científico. Pero a pesar de todo esto, pues la historia nos ha llevado a concluir que en su momento no se le dio importancia a los descubrimientos y a los experimentos que hicieron estos científicos que se nombran acá, pero que igualmente fueron utilizados como base para los científicos años y siglos después. Vale, excelente, Caro. Pues muy buena reflexión y ve que por ahí de hecho te apoyaste de un párrafo de Isis Simbelo para lo que comentaste. Sí, pues justamente, como no sé cómo decirlo, esto es una especie de, no sé cómo es la palabra. O sea, hay una palabra para esto, pero como que doble, no sé, o sea, como que doble Moral. intención, ¿no? Como Exacto, que doble, doble moral, porque por una parte lo desprestigias, pero le cambias una que otra cosa, unos términos, lo vuelves tu concepto y lo difundes. incluso Entonces, cambiaban los métodos científicos para evaluar, depende del resultado que quisieran conseguir. De repente para este experimento usamos este método científico, pero para el análisis, la síntesis y todo es de otra manera, según como les conveniera. claro, totalmente. O peor aún, ¿no? Cuando estos temas de repente los descartaban a priori sin siquiera aplicar el método científico, como que así totalmente de manera subjetiva decían, no, esto no, y ya. Sí. Vale, Caro, muchas gracias. Y a ver, el siguiente párrafo dice, ¿quién gusta leer? El de Una vez determinadas por Huxley. ¿Alguna mano levantada? A la 1, a las 2, a las... vale, muchas gracias, Caro. Una vez determinada por Huxley las probabilidades de error en el testimonio humano, ya no hay necesidad de discutir la cuestión con respecto a Van Helmont y a su ilustre y calumniado maestro Paracelso. Su comentador, Deleuze, dice que las obras de Van Helmont tienen mucho de mítico e ilusorio, acaso porque no las entendió debidamente, pero en cambio reconoce que fue hombre de vasta cultura, penetrante juicio y descubridor de grandes verdades, pues dio por vez primera el nombre de gases a los fluidos aeriformes y dejó abierto el camino para las futuras aplicaciones del acero.
No es posible, por lo tanto, suponer que los experimentadores alquimistas desconociesen los cuerpos simples desde el momento en que las combinaban, recombinaban, disolvían y descomponían los ingredientes químicos, tal como hoy día se sigue efectuando en los laboratorios. Si tan solo hubiesen tenido fama de teóricos, nada valdrían nuestros argumentos. Pero como ni sus mismos enemigos se atreven a negar los descubrimientos que hicieron, todavía pudiera emplear más enérgico lenguaje si no lo impidiera la imparcialidad. Y como quiera que las facultades morales e intelectuales del hombre han de aquilatarse psicológicamente, puesto que creemos en la elevada naturaleza espiritual, no vacilamos en afirmar que si Van Helmont aseguró formalmente que poseía el secreto del alcajez, nadie tiene derecho a tacharle de farsante ni de visionario sin saber cuál era su verdadero concepto del menstruo universal. Vale, muchas gracias, Caro. Ahora sí, ¿quién quiere opinar de este párrafo? ¿Alguna mano levantada por ahí? Vale. Algo, mientras viendo si alguien se anima, algo que podemos comentar de este párrafo es, aunque estos alquimistas no nos hubieran hablado de la famosa tabla periódica con sus montones de elementos, que ellos no les hayan puesto un nombre y apellido a estos elementos, como el caso de lo que después fue el hidrógeno, no quiere decir que ellos no los conocieran, simplemente para ellos pues eran sustancias de procesos para luego generar otras cosas. Que no los hayan bautizado no quiere decir que ellos fueran, digamos, como tan incultos, tan ignorantes para pensar que todos solo eran los 4 elementos que mencionamos inicialmente. Ellos sabían que de estos se generaban más combinaciones, pero pues tal vez no se les ocurrió darle un nombre, y eso no hace que sus descubrimientos tuvieran menos mérito. Y aquí justamente pues, nos pone algunos ejemplos Elena Blavatsky de las características de los gases que después se desarrollaron a partir del nombramiento que estos alquimistas le dieron a las sustancias volátiles, a las características de poder manipular el metal a partir de ciertos procesos. Todo eso muestra que los alquimistas pues conocían de estos elementos secundarios, aunque no necesariamente les daban algún tipo de denominación. Y bueno, no sé si hay algún otro comentario. Si no, pasamos al siguiente párrafo. A ver, ¿quién gusta apoyar con el siguiente? Mano a la 1, mano a las 2, mano a las 3. A ver, y dice, yo lo leo Caro, gracias. Dice, habla Wallace de la obstinación de los hechos, y por lo tanto, en los hechos hemos de apoyarnos para exponer los milagros de ayer y los de hoy. Los autores de El universo invisible han demostrado científicamente la posibilidad de ciertos fenómenos psíquicos mediante la acción del éter universal. Y Wallace, por su parte, ha refutado con estricta lógica las objeciones de Hume, entre otros. Levantó contra la posibilidad de dichos fenómenos. Crookes ofreció a los escépticos sus experiencias continuadas durante 3 años hasta que se convenció de la verdad por sí mismo. Flammarion, el popular astrónomo francés, añade su testimonio al de Wallace, Crookes y Hare y corrobora nuestros acertos en el siguiente pasaje. Tengo la firme convicción, basada en las personales experiencias, de que no saben de qué hablan cuantos niegan la posibilidad de los fenómenos magnéticos, sonambúlicos, mediúmnicos y otros no explicados todavía por la ciencia. Pues todo científico habituado a la observación puede cerciorarse absolutamente de la realidad de dichos fenómenos, con tal de que su mente no esté velada por el prejuicio, ni sumida en el engaño demasiado frecuente de que conocemos todas las leyes de la naturaleza y es imposible transponer los límites actualmente establecidos.
Ahora sí, ¿quién gusta opinar de este párrafo un poco grande? Adelante, Pati. Manuel, tengo una pregunta, porque al final de cuentas cada uno de los alquimistas tuvo una idea y obviamente fue comprobada a través de sus experimentos, ¿no? Pero ¿por qué muchas veces se tacha a las personas que tienen un sentido a lo mejor espiritual más elevado y que ven a través del el ojo espiritual y los toman como locos, ¿no? Porque no creen en realmente que exista esa parte, ¿no? Al final de cuentas se dice que no existen milagros, ¿no? Que son consecuencias. Así es, Pati. Sí, bueno, pues es un tema totalmente subjetivo y probablemente se base en que no hay una evidencia física. Vale, ok, ¿no hay alguna otra participación sobre este párrafo? Bueno, digo, al final lo que menciona este párrafo de manera como muy, pues, muy obvia, ¿no? Que es, pues muchos de estos científicos a los que menciona Elena Blavatsky eran personas que en un inicio no creían, no pensaban que este tipo de cosas fueran ciertas, pero vieron algunos pocos como Crookes, ya habíamos hablado antes de Crookes y que él se había puesto a investigar los fenómenos espiritistas, y que al final quedó tan convencido de todo esto que se volvió de hecho miembro de la Sociedad Teosófica y él se puso a documentar muchos de los experimentos que él hacía en su casa. Y él en un principio él decía, o sea, voy a analizarlos en mi casa, en un ambiente totalmente aislado de los, digamos, charlatanes, para así descubrir los trucos. Cuando él se da cuenta que no encuentra ningún truco, dice, ay caray, pues aquí hay algo que no tengo cómo explicarlo con las leyes que hoy están escritas y públicas, pero aquí hay algo que probablemente me hace pensar que existen otras leyes de la naturaleza que no conocemos y que son la causa de estos fenómenos que estoy viendo. ¿Qué nos dice aquí Elena Blavatsky? Que pues ojalá básicamente muchos de los científicos de ese tiempo pues hubieran sido como Crookes. La mayoría de los de aquel tiempo pues simplemente decían esto es una locura y ya ni siquiera volteaban a investigar fenómenos como el espiritismo, fenómenos como el sonambulismo magnético. Y bueno, pues hubieron algunos pocos valientes que a pesar de poner en riesgo en su reputación, pues como Crookes dijeron, aquí hay algo de cierto. Y sabemos que eso después a Crookes le costó una crítica terrible por parte de sus colegas. Y bueno, vamos a seguir con el párrafo. ¿Quién gusta leer el siguiente párrafo que está más chiquito? ¿Alguna mano levantada? A la una. Ah, perfecto. Muchas gracias, Juan. Adelante. Crookes nos refiere la explicación en que los siguientes términos que da Sergeant Cox de la fuerza psíquica, puesto que el organismo corporal está animado interiormente por una fuerza supeditada no al espíritu, al alma, mente o lo que quiere que constituya el ser individual llamado hombre, es lógico inferir que todo movimiento externo al cuerpo tiene por causa la misma fuerza que produce el movimiento en el interior del cuerpo. Sí, y así como esta fuerza externa suele estar dirigida por la inteligencia, también esta inteligencia dirige la fuerza interna. Perfecto, Juan. Muchas gracias. ¿Alguna opinión sobre este párrafo chiquito? Se viera aclarando más. Adelante, Pati. Aquí se podría referir al yo superior, es el yo con mayúscula en cada ser humano, porque al final de cuentas despertamos ese ser supremo dentro de nosotros mismos. Por eso dicen, conócete a ti mismo, ¿no? Vale, pues puede ser, Pati. Ahora, en este párrafo, realmente lo que nos platican es como una expresión de un científico, que fue Crookes. Él me parece que no lo quería esto directamente asociar a un ser, a nuestro yo superior,
Y por eso, de hecho, como que dice, mira, hay una fuerza que pudiera estar supeditada o no al espíritu, ¿no? O sea, que o puede existir espíritu o puede ser otra cosa. Aunque curiosamente lo que dice es, esta fuerza que está en nuestro interior, que él no sabe si viene del cerebro, de la psique, etcétera, pero que él cree que viene de nuestro interior, es la que hace que, así como yo digo, más bien, yo levanto el brazo, yo no pienso, voy a levantar el brazo y lo levanto, ¿no? Es algo que pasa como al mismo tiempo. Él decía, así como las personas pueden generar consecuencias en su exterior, de levantar el brazo, también habrá personas con ciertas habilidades que tal vez sin darse cuenta, de repente hacen que se mueva una silla, que se caiga un vaso, todo este tipo de cosas que pasaban tan seguido en los fenómenos espiritistas. Entonces, por eso ella dice, habrá, así como hay algo interno que hace a veces sin que nos demos cuenta que se genera una consecuencia al exterior, pues también pueden haber consecuencias exteriores que no necesitaron un movimiento mecánico, un movimiento físico, sino que se activaron de otra forma. Manuel, una pregunta. Este tipo de personas que realizaron estos descubrimientos como alquimistas, en cierta manera, a lo mejor no habían descubierto su potencialidad, ¿no? Y al realizar todos estos tipos de experimentos, es posible que hayan despertado ese Kundalini, ¿no? Eh, a lo mejor probablemente hayan despertado la glándula hipófisis, ¿no? Pues puede ser, Pati, puede ser que sí, puede ser que no. Lamentablemente no tenemos hasta ahora alguna fuente documentada, creo, a reserva de investigar más que nos muestre que ellos llegaron a desarrollar estos temas, ¿no? Sí, ya ahí es un poco más opinión subjetiva. Y vale, pues creo que no hay más comentarios de esta parte. Adelante, Caro, por favor. Yo creo que aquí nos habla sobre el desconocimiento de las leyes que están empleando allí para que ocurran los llamados milagros, que al final es eso, es el uso de leyes que nosotros desconocemos. Que nos hablan también que puede ser, que se basan, según la filosofía, en la física, la matemática y la teología. La física porque nos enseña la naturaleza de las cosas que existen en el mundo, sus causas, sus efectos, sus tiempos, las propiedades, la evolución y la diferencia de lugares. Explica en general la cualidad de las cosas. La matemática porque nos hace conocer la naturaleza que existe en las tres dimensiones, que somos las que el mortal común es capaz de diferenciar. Y la teología que nos trata sobre lo que llaman, entre comillas, milagros o las virtudes que debemos poseer para poder adquirir esos poderes, y que eso los lleva a las sustancias que son invisibles, que están distribuidas por todos lados y que son al final las que nos gobierna todo lo material. Y en conclusión, pues bueno, son leyes que desconocemos, que no existen milagros como tal. Vale, bien, Caro. Pues justamente, yo creo que este párrafo a eso se refiere, ¿no? El hecho de que si con nosotros, con nuestra voluntad, o llámenle fuerza psíquica, o lo que sea, sinapsis de neuronas, etcétera, hacemos que nuestro brazo se levante, nosotros sabemos que este brazo se levanta porque tenemos, entiendo ya, todo un estudio de una serie de leyes físicas, mecánicas, que explican el por qué este brazo se mueve cuando yo lo pienso. Que haya un fenómeno en el cual un vaso se mueva, o la temperatura de una habitación de repente, como de la nada, baje la temperatura, es algo que sí que ocurre porque hay testimonios de que ocurre, y que casi siempre tienen involucrado a alguien que está en un estado meditativo, mediúmnico, de trance, y si estos elementos ocurren y la temperatura baja, pues tal vez no entendemos bajo qué ley existente es que se produjo ese efecto, pero eso no quiere decir que la ley no exista, más bien no sabemos todavía cómo darle un nombre, un apellido y explicarla, cómo hacerla, cómo repetirla, ¿no? Como si fuera una fórmula repetible, pero a la ley ahí está. Muchas gracias, Caro. Y bueno, a ver, vamos al siguiente párrafo, que aquí vamos a ahondar un poco más en esto que hablaba justamente Crux. A ver, ¿alguien que quiera participar? Ándale, Andrés, regálanos un parrafito, tú hablas muy bien. Se extraña la voz de Andrés.
Bueno, sí, Ya, muchísimas gracias, Andrés. sí. Para mejor comprender el pensamiento de Sargent Cox en esta hipótesis, la dividiremos en 4 proposiciones. 2 puntos y aparte. Primero, la fuerza productora de los fenómenos psíquicos procede del medium y por consiguiente dimana de él. Segundo, la inteligencia que dirige la fuerza productora del fenómeno podrá ser distinta de la inteligencia del medium, pero como no hay prueba suficiente de ello, es muy probable que la inteligencia directora sea la del medium. Tercero, la fuerza que mueve la mesa es idéntica a la que mueve el cuerpo del medium. Cuarto, los espíritus de los difuntos para nada intervienen en la producción de los fenómenos psíquicos. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias. Vale, De nada, ¿quién quiere Manuel. opinar de estos 4 postulados? Mil gracias, Andrés. ¿Alguna mano que quiera opinar de estos 4? ¿Será porque es lunes, caray? Yo creo, Manuel, que es mejor leer lo que sigue, que viene la explicación de ella, digo yo. Vale, perfecto. Lo que es la... Lo que De es acuerdo. A ver. ¿Le Oye. sigo? Muchas gracias, Andrés. Sí. Adelante. Antes de examinar estas opiniones de Cox, conviene advertir que nos vemos situados entre 2 opuestas parcialidades, los que creen y los que no creen en la intervención de los espíritus de los difuntos. Pues mientras la masa vulgar de espiritistas atribuye con enormes tragaderas a los espíritus desencamados el más leve ruido y el más ligero movimiento que notan en las sesiones del centro, los escépticos niegan toda manifestación de los espíritus por la sencilla razón de que no creen en ellos. Así pues, ni unos ni otros están dispuestos a estudiar el asunto con la serenidad que su importancia requiere. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias. Bueno, esto Nada, ya nos da Manuel. un poco más de luz sobre estos puntos. O sea, tenemos un Cox que primero nos dice, ok, si hay un fenómeno, o sea, pude constatar que hay un fenómeno, pero yo no creo que ese fenómeno venga de los muertitos, no viene de los espíritus. Eso debe venir de la persona que está en ese estado de trance. Y por otra parte, el otro polo que menciona aquí Elena Blavatsky son los espiritistas, ¿no? Que si la pluma de un ave se cayó y empezó a volar, no, pues eso fue del espíritu, que para ellos siempre había un espíritu. Entonces, creo que Elena Blavatsky, más adelante vamos a ir que ver por un punto medio, ¿no? Donde dice, bueno, a ver, aguas, o sea, ni todo es el medium, ni todos los espíritus. Puede ser de uno o de otro y puede haber hasta una interrelación, una correlación entre los dos, que es lo que vamos a ir viendo. Aquí básicamente en estos 4 postulados decimos, el primero que nos dice, la fuerza productora de los fenómenos procede del medium y por consiguiente dimana de él. O sea, aquí imaginémonos que esto es como un sistema, no sé, eléctrico y el punto 1 es el motor eléctrico. Ahí es donde está la potencia, está latente, solo esperando a que alguien pique el botón para que ese motor se empiece a mover. Entonces, el punto 1 es ese motor. El punto 2 es el botón del motor que dice la inteligencia que dirige a la fuerza productora. El motor no va a hacer nada si no hay una inteligencia que lo enciende, que le da el clic, que prende el switch. Aquí, ¿qué es lo que dice Crookes? Que el que activa ese botón, número 1, que la fuerza es del medium, el motor es el medium, y que número 2, que el mismo medium es el que sin darse cuenta muchas veces presiona el botón, es la inteligencia que dirige. Y ya los puntos 3 y 4, pues
una vez que ese motor empieza a trabajar, pues genera genera un impulso, puede ser un voltaje, puede ser un impulso mecánico. Esa fuerza que el motor genera es la que va a hacer que se mueva mi brazo, pero también puede ser la fuerza que haga que baje la temperatura. Y eso es a lo que se refiere este punto, básicamente el punto 3. Hay una fuerza que es idéntica a aquella con la que el medium mueve su propio cuerpo, como en este caso su brazo. Y por último, descarta él absolutamente la intervención de los espíritus. Ya veremos que eso pues no está, que no estaba tan errado, pero tampoco tenía el 100% de la razón. Ahora sí, vamos al siguiente párrafo. A ver, de hecho este es cortito, este lo leo porque está cortito. Dice, ciertamente la fuerza productora de los movimientos internos es la misma que la productora de los movimientos externos, pero la identidad no pasa de aquí, como se advierte, considerando, por ejemplo, que el principio vital que anima el cuerpo de Cox es el mismo que anima el del medium, y sin embargo, ni este es aquel, ni aquel es este. Ok, bueno, aquí nos lleva Elena Blavatsky a un principio vital que a todos nos compenetra, y no necesariamente como el principio vital o la akasha, a todos nos compenetra esta fuerza magnética. Que el medium sea el motor, no quiere decir que no haya por ahí otra fuerza magnética entrelazada al medium, que sea la que realmente haya apretado el botón y que realmente esté utilizando al medium como motor, justamente por ese principio vital que nos compenetra a todos y que sin embargo nos diferencia, que es por lo que dicen aquí al final, ¿no? A ver, ahora sí. Y este párrafo está más largo. ¿Quién se avienta a leer este que es el más larguillo de todos? Ay, ay, ay. Yo me aviento, man. Sí, pues Diana, muchísimas gracias. Valiente. Adelante. Esta fuerza que lo mismo da llamar psíquica como quieren Cox y Crookes o darle cualquier otro nombre, no procede del medium, sino que se actualiza por mediación de él. Es imposible que dimane del medium en los casos de levitación sin contacto y demás fenómenos que denotan actuación inteligente. Saben los espiritistas que cuando más pasivo es el medium, más activas son las manifestaciones y por lo tanto no cabe negar la intervención de una deliberada y consciente voluntad en los casos en que la fuerza psíquica levanta del suelo masas inertes, las mueve en determinadas direcciones por el aire y las vuelve a dejar en el suelo, evitando todo obstáculo. Esta fuerza no puede dimanar del medium, que permanece en pasividad durante el experimento, pues si dimanase de él, sería este un mago consciente y no pasivo instrumento de invisibles entidades inteligentes. Tan absurdo es suponer que la fuerza psíquica dimana del medium como que el vapor encerrado en una marmita fuese capaz de levantarla a menos de estallar, o que la electricidad acumulada en una botella de Leyden la moviese de sitio. Todo indica que la fuerza operante sobre los objetos externos en presencia del medium tiene su fuente más allá de él. Podemos compararla con el hidrógeno que vence la inercia del aerostato. El gas acumulado en el interior del globo por la inteligente dirección del aeronauta llega a prevalecer sobre la gravedad de su masa. Análogamente produce la fuerza psíquica los fenómenos de levitación y aunque de naturaleza idéntica a la materia astral del medium, no es su misma materia astral. Porque durante el experimento permanece aquel en sopor cataléptico si tiene verdaderas facultades mediúmnicas. Por lo tanto, el primer extremo de la hipótesis de Cox es erróneo,
porque se funda en un falso principio de mecánica, al paso que nuestros argumentos se apoyan en la observación de los fenómenos levitantes. Perfecto, Diana. Muchísimas gracias. Vale, pues este párrafo está interesante, un poco largo. ¿Quién nos quiere regalar una opinión de él? Manos levantadas. Yo creo que aquí Elena Blavatsky... bueno, a ver, adelante, Pati, por favor. Yo creo que aquí lo que opera mucho es lo que es la mente y la voluntad, ¿no? Tanto del psíquico como de la persona que está en trance, para poder determinar que, obviamente, la levitación. Yo creo que ambos, en cierta manera, tendrían interrelación, ¿no? Para poderse, no sé, compenetrar ambos, ¿no? A través de la voluntad. Vale, pues yo lo leo un poco diferente, porque voluntad igual y sí, pero así como lo explica aquí Elena Blavatsky, no parece ser la voluntad del medium, sino la voluntad de alguien más. En este párrafo que nos dicen al final, que básicamente el medium, o sea, cuando él está en estado de trance, está en un estado cataléptico. ¿Cómo se imaginan ese tipo de estados? O sea, yo me imagino una persona realmente pues perdida, ¿no? Que está probablemente sudando, temblando, fuera de sí, que probablemente si le habla no contesta. Y ahora imagínense qué voluntad tendría o qué inteligencia podría enfocar esa persona para hacer que una moneda de repente levite y siga una trayectoria y de repente vuelva a bajar. ¿Eso lo podría hacer el medium que se está, digamos, casi muriendo ahí? ¿O será que hay otra inteligencia que está usando la fuerza del medium para que esa moneda se mueva? Y yo creo que por ahí va un poco el comentario de Elena Blavatsky. Adelante, Juan, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, coincido exactamente contigo. Realmente creo que hay una inteligencia superior, la cual está manifestando ese movimiento de la moneda, de que levita, que no es el mismo medium. Tal vez el medium actúa como una antena, la cual permite ese desenvolvimiento de esa moneda o de esa mesa o de esa persona que está levitando, pero no es él el que lo mueve, es pues una inteligencia que viene de otra parte, la cual actúa por medio de él para que eso se dé, porque si está en ese estado, no va a poder realmente participar mucho de algo, está pues, mal, o sea, si está cataléptico, está sin conciencia, sin voluntad y sin otras cosas. Ese es cuanto. Perfecto, Juan. Pues creo que justo captaste el entendido de este párrafo, tal cual. Y eso nos lleva a otra pregunta, ¿no? Que bueno, si no es el medium quien lo mueve y hablamos de una inteligencia externa, pues ¿cuál es esa inteligencia, no? Y ahí podemos opinar bastante. Adelante, Caro, por favor. No, yo solamente quería agregar que el medium, mientras más pasivo y menos voluntad tenga, pues los fenómenos se van a dar más fácilmente y va a ser él un mejor canal, porque tiene que estar así, como dice, no sé, si es como inerte, así sin voluntad, para que puedan suceder mejor en los fenómenos. Debe tener un temperamento pasivo. Incluso puede hasta hacer cosas en contra de su voluntad. Vale, perfecto, Caro, justamente. Y esto hasta cierto punto tiene un fundamento. No sé si recuerdan, no sé si fue hace 2 sesiones o 3, que ya habíamos en algún punto leído que como que mientras nuestro cuerpo físico esté más debilitado, más a punto de caerse, es cuando como que el espíritu, el alma, se libera. Y entonces es como si tuviéramos ahorita nosotros tenemos una fuente de energía que está así, pero cuando nuestro cuerpo vital, nuestros sentidos se van debilitando, estamos en estado pasivo, pues como que crece, ¿no? Y es como si se creara una bola ahí de, llamémosle, electricidad a nuestro alrededor, que tal vez nosotros no tenemos en ese momento la voluntad para usarla, pero habrá alguien más que sí la percibe y que la usa. Ese alguien más, pues pueden ser muchas entidades, puede ser
un iniciado, que decía justo en el párrafo anterior Elena Blavatsky que la diferencia entre el medium y el iniciado es que el iniciado sí produce estos efectos y en pleno conocimiento. Él no necesita de caer en un estado cataléptico. Y ese mismo iniciado también puede usar la energía de un medium para hacer algo con él. ¿Quién más puede influir? Pues un magnetizador avanzado que es capaz de trabajar con estos magnetismos, también puede usar la energía del medium para producir un efecto. ¿Quién más podría? Pues tal vez un difunto, pero no cualquier difunto. Seguramente tendría que ser un difunto del bajo astral que tiene una gran voluntad, una gran inteligencia y que por tanto muy probablemente sea un elementario. Y bueno, de ahí nos podemos ir a diferentes posibilidades, pero de que hay más de uno que pueden apretar ese botón, pues de acuerdo a lo que comenta la maestra, pues los hay. Perfecto. Y bueno, vamos, ¿qué hora es? 9:12. Vamos a ir a nuestra, esta va a ser nuestra última página. A ver. ¿Y qué estábamos? Estábamos en este, ¿verdad? A ver, lo voy a ir leyendo. Yo me he hecho estos 3 párrafos. Vale. Y dice, para admitir la hipótesis de la fuerza psíquica, es preciso que explique satisfactoriamente los movimientos y levitaciones de los cuerpos sólidos. Acerca del segundo extremo, negamos que no haya prueba suficiente de que la fuerza productora de los fenómenos esté dirigida algunas veces por inteligencia distinta de la del medium, lo que comentábamos. Al contrario, hay multitud de testimonios comprobatorios de que en la mayoría de los casos, ninguna influencia tiene la mente del medium en los fenómenos, por lo que no puede pasar sin reparo la temeraria afirmación de Cox en este punto. También nos parece ilógico el tercer extremo, el de los espiritistas creo que era, porque si el cuerpo del medium no genera, sino que tan solo transmite la fuerza productora de los fenómenos dirigida por su espíritu, alma o mente, cuestión que no han dilucidado ni mucho menos las investigaciones de Cox, no hay razón para inferir que este mismo espíritu, alma o mente deba también levantar muebles y golpear el alfabeto. Del cuarto extremo, o sea, que si los espíritus de los difuntos intervienen o no en las manifestaciones físicas. Trataremos más extensamente en otro capítulo. Esta parte tal vez puede no ser como muy clara, pero hay una parte interesante. Esta parte de levantar muebles y golpear el alfabeto. Algo que después vamos a ir viendo con la maestra Blavatsky y cómo nos damos cuenta que no es el medium. Si el medium nunca, por ejemplo, ha estudiado latín y de repente él empieza a utilizar clave Morse, a hacer golpecitos en clave Morse, los cuales no conocía, y además lo que sale de esos caracteres en clave Morse resulta que son palabras en latín, uno diría, bueno, pues como si no, el medium no sabía esto, entonces eso automáticamente nos lleva a pensar que hay otra inteligencia que no es el medium, que está usando al medium para, justo a partir de esos conocimientos que el medium no tiene. Y eso pues pueden ser varios. De hecho, pudiera ser como hemos dicho, puede ser un elementario, otra persona que sí tenga esos conocimientos y use al medium como si fuera una batería. Y en alguno de los casos, no sé hasta qué punto sea posible, pudiera ser tal vez hasta el yo superior del medium, ¿no? Recordemos que se dice que nuestro yo superior sabe cosas que nosotros no sabemos que sabemos. Entonces, si en nuestro yo superior se expresara en un evento de trance, pues tal vez nos impresionaría con las cosas que sabemos y que ni enterados. Entonces, creo que eso se refiere un poco a esta parte, ¿no? Es continuación de lo que hemos estado hablando, de que puede haber sí que una fuerza externa. Ahora, adelante, Pati. Una pregunta, dentro del yo superior, cuando se conecta contigo es a través de ideas o imágenes, ¿no? En cierta manera. Ese es uno, ¿sí? Sí, Pati. O sea, puede ser con imágenes, puede ser con sueños, puede ser hasta probablemente con sincronías. Vale. Y bueno, la siguiente participación es de Daniel. Adelante, Daniel. Hola, hola, buenas noches a todos.
Bueno, yo como estamos por aquí cerrando ya el estudio de hoy, yo quería leer dos pequeños fragmentos que conseguí que tienen mucho que ver con lo que hemos venido hablando en todas estas clases, ¿no? Y nos aclara un poquito sobre todos estos fenómenos que ocurren en la mediunidad a través de los gurúes, todo esto, ¿no? Mire, uno es un fragmento que aparece en La Voz del Silencio y dice así, ¿no? Ayuda a la naturaleza y trabaja con ella, y la naturaleza te mirará como a uno de sus creadores y te reverenciará. Y otro de los fragmentos está aquí mismo en Isis sin Velo y dice, la maestra Blavatsky dice, no hay milagro, todo lo que acontece es el resultado de la ley eterna, inmutable y siempre activa. Entonces, bueno, lo que veníamos hablando ahorita, que acabamos de ver en el párrafo anterior, todo lo que ocurre, los investigadores no sabían de dónde venía y ella, bueno, está bastante clara y era lo que quería demostrar y fue lo que trató de hacer en todas estas obras y con todos los estudios que presentó y los alegatos que presentaba, que realmente provenían todos estos fenómenos de los espíritus de la naturaleza, de las fuentes de la naturaleza, y estaban todos regidos por la ley del universo. Muchas gracias. Vale, ¿no? Pues excelente paréntesis, Daniel. Justamente hace total sentido con lo que estamos leyendo. Ya habíamos revisado que, por ejemplo, parece ser que Paracelso, él no tuvo una formación académica. Y si Paracelso no aprendió de la academia, no aprendió de los libros, bueno, pues ¿de dónde fue que aprendió? Y en sus mismos textos, él mismo lo dice, de yo no necesité de esto, porque yo ¿dónde estudié? Pues yo estudié en la naturaleza. Y lo que tú dices, quien observa la naturaleza, quien se vuelve aliado de la naturaleza, pues la naturaleza le revela sus secretos y esos secretos pues pueden ser justo esas leyes que ni siquiera los científicos tal vez de nuestro tiempo han descubierto. Entonces, excelente aportación, Daniel. Perfecto. Y a ver, ya me perdí un poco, ya lo leímos, no hay razón para inferir. El cuarto extremo, sí, sí ya lo habíamos leído, entonces creo que seguimos con la parte de los filósofos iniciados en los misterios. Vale, listo, pues, ¿quién gusta participar en este párrafo? Pati. Adelante, Pati. Bueno, yo tenía nada más una pregunta. Todas estas herramientas que obviamente tenemos vida tras vida son lo que serían los estándar, ¿no? Que vamos acumulando. Y es por eso que no sabemos ni por qué nos surgen tantas cosas o sabemos tantas cosas, ¿no, Manuel? Pues sí, no ubico bien en qué parte del párrafo hila con esto, pero pues sí, yo creo que ya hablaremos en algún momento de los escándalos. No ubico yo necesito yo involucrarme más en el tema de los escándalos. Sé que son los elementos que nos están ahí esperando cuando encarnamos y tienen incrustada como parte de la misión que tendremos que hacer o lo que nos falta por desarrollar. Vale. Ok, te ayudo a leer. Muchas gracias, Pati. Es este párrafo, ¿verdad? Los filósofos iniciados en los misterios decían que el alma astral es incoercible, duplicado del cuerpo denso, el perespíritu de los espiritistas cardesianos a la forma espíritu de los reencarnacionistas. Sobre este duplicado o molde interno se cierne el espíritu divino, que lo ilumina como el sol a la tierra y fecunda al germen de las cualidades latentes. El cuerpo astral está contenido en el físico, como el éter, en una botella o el magnetismo en el imán. Es un mecanismo alimentado por el depósito universal de las fuerzas y sujeto a las mismas leyes que rigen todos los fenómenos de la naturaleza. Inherente actividad produce las incesantes operaciones biológicas del organismo carnal y cuando éste se desgasta por el uso, sale de él porque es prisionero y no voluntario morador del cuerpo físico. El
La universal fuerza externa le atrae tan poderosamente que al gastarse la cáscara escapada de ella. Cuando más robusto, denso y grosero es el cuerpo físico, más largo es el encarcelamiento del astral. Pero algunos nacen con organización a propósito para abrir la puerta que comunica con la luz astral, de modo que su alma se asome al mundo astral y se restituya después en su encierro. Los conscientes y voluntariamente capaces de ello se llaman magos, hierofantes, videntes, profetas y adeptos. Y los que sin voluntad ni conciencia propia tienen predisposición a actuar en el mundo astral por la influencia de un hipnotizador o de una entidad espiritista se llama medianeros o mediums. Cuando el cuerpo astral se libra de obstáculos, queda tan poderosamente atraído por la imánica fuerza universal, que a veces levanta consigo el estuche de carne y lo mantiene suspendido en el aire hasta que recobra su acción la gravedad de la materia. Perfecto, Pati, pues muchísimas gracias por la lectura. Vale, este párrafo es una belleza. ¿Quién nos quiere regalar algo? Aquí hay como fácil 4 o 5 ideas en este párrafo y todas muy buenas. Adelante, Caro, por favor. Yo asocio lo que habla aquí cuando habla de la voluntad, dice que yo lo veo como que es el único principio o motivo de acción y es el que hace que se realicen todas las operaciones mágicas y que depende de la voluntad o esa misma intención que usa la persona para realizar esos procesos mágicos, lo va a convertir en un mago si va en armonía con las fuerzas de la naturaleza y con la humanidad, y si va en inarmonía, pues lo convierte en un hechicero o un mago negro. O sea que todo va a depender realmente de la voluntad o la intención con que está realizando esos procesos mágicos. Eso de la partecita final. Perfecto, Caro, muchísimas gracias. Pues sí, aquí viene un tema importante. Yo creo que la clave del asunto aquí es la voluntad, que lo vamos a ir revisando. Y bueno, aquí nos hablan también, no vi bien la parte de magos negros, pero creo que sí dicen que básicamente sin voluntad es medium, con voluntad pues es el mago. Y, a ver, hay una participación de, esta manita es nueva, ¿verdad, Pati? Una de Pati y luego una de Daniel. Sí, mira, lo que yo entendí de este párrafo prácticamente es el despertar de ese yo, ¿no? Y dependiendo de cómo tú actúes, si lo haces a forma positiva o lo haces a forma negativa. Si lo haces en forma negativa, pues obviamente te convertirás en mago negro, ¿no? Y si lo haces en forma positiva, te convertirás en mago blanco. Ese es mi punto de vista. Vale, pues muchísimas gracias, Pati. Bueno, perdón le pregunto, pero ¿dónde está lo de los magos negros y blancos? Digo, sé que el comentario empezó con Caro, pero no lo encontré. No lo dice por ningún lado, solo lo agregué yo. Si la voluntad es buena y habla de magos y hierofantes, digo, bueno, si la voluntad es hacia otros fines, pues yo concluí que era hacia los magos oscuros, pero no, por ningún lado lo dice. Vale, perfecto, Caro, gracias. Y la siguiente participación de Daniel. Adelante, Daniel, por favor. Bueno, buenas noches otra vez. Gracias otra vez por la oportunidad. Bueno, aquí este párrafo también nos está hablando en un principio de la importancia que cobra para todo este tipo de fenómenos y todas estas personas que se encargan de estos trabajos y de estas operaciones junto con la naturaleza y los elementales, y es el cuerpo astral, el doble, porque sin él muchos de los fenómenos que realizan no los podrían ejecutar. Sabemos cómo pueden trasladarse a otros lugares a través del dominio del cuerpo astral, mover objetos,
y pues todo eso les va a ayudar en sus procesos. Lógicamente es un trabajo de seres avanzados, no es cualquier persona, y me imagino que hay gente que lo utiliza de una manera consciente y otros inconscientes, incluso pues bueno, a través también del hipnotismo. En algunas partes leímos que también usaban ese poder astral para realizar algunos tipos de fenómenos. Bueno, es mi comentario, gracias. Perfecto, Daniel, pues muchísimas gracias. Pues justamente, yo creo que diste también ahorita una de las claves importantes del párrafo. ¿Qué puede hacer la voluntad si no hubiera energía? Recordemos que aquí hablamos de como tres entidades, ¿no? Hablamos de la voluntad, la fuerza o la energía y la materia. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es, llamémosle, el espíritu. ¿Qué es la fuerza o la energía? Probablemente el cuerpo astral. ¿Qué es la materia? Pues ya nos lo explicamos. Ahora, imagínense, que siempre fuera de noche, o sea, que si nosotros no conociéramos el sol, si siempre lo que pudiéramos ver es la luna, uno diría, bueno, pues uno pensaría que la luna es la que emite la luz, ¿no? Que uno diría, no, hombre, es que la luna es brillante, es esplendorosa, es increíble. Y si uno tuviera después la oportunidad de descubrir lo que es el sol, podría con un poco de inferencia decir, bueno, lo que pasa es que la luna no está iluminando nada, más bien alguien está iluminando la luna, y la luna es la que produce un efecto en nuestra tierra, ¿no? En que suban, bajen las mareas. ¿A qué viene todo esto? Podemos hacer una especie de paradoja, donde el sol es el espíritu, que no lo vemos cuando es de noche. La luna es el espejo que refleja la luz del sol y que para nosotros es energía y produce pues un cambio aquí en la tierra, en la materia. Entonces tenemos que entender que la luz astral, cuando un medium está en el estado de trance, y si un vidente pudiera ver lo que está alrededor del medium, uno podría decir, ay, es el espíritu, pero no es el espíritu, es el reflejo del espíritu. ¿Cuál es el reflejo? ¿Cuál es el espejo? Pues justamente el cuerpo astral. El cuerpo astral es algo que puede confundirse con el espíritu, pero que no es el espíritu. Y es algo que siempre, que está prisionero en el cuerpo físico, que mientras el cuerpo físico sea más fuerte, más sano, pues va a estar más aprisionado. Y casualmente cuando estamos más debilitados, cuando estamos enfermos o cuando estamos cerca de llegar a la muerte, es cuando como que este cuerpo, este reflejo, esta luna, este espejo sale. Y cuando sale, puede salir de dos formas. ¿De qué dos formas puede salir? Puede salir como sonámbulo. Cuando nosotros, por ejemplo, los que han experimentado sonambulismo, te levantas de la cama, te mueves por N lugares, pero no estás consciente de lo que estás haciendo. Algo así sería el estado del medium, donde el cuerpo astral pues se sale y va a brincar o sea, está, digamos, en su experiencia, pero el espíritu no está del todo infundido, impregnando de conciencia el cuerpo astral. Por tanto, podremos decir que el cuerpo astral pues es como una energía que está flotando y que una voluntad, que puede ser tu propia voluntad, y si tú no tienes esa voluntad, puede ser la de alguien más, la que te hace producir un efecto. Y ahí es donde viene la diferencia entre el medium y el iniciado, entre el medium y el mago, el hierofante, el vidente, el profeta. Estos, los que han dominado, que han pasado por las iniciaciones, que han tenido un pleno control de su espíritu y del cuerpo astral, hacen que él ya no es un sonámbulo que camina sin darse cuenta. Él es un prisionero, como lo menciona más abajo, creo en la lectura de Elena Blavatsky, dice, el iniciado ya es un prisionero voluntario, que tiene abierta la puerta de la cárcel y él usa su cuerpo astral, él utiliza su cuerpo astral como medio para interactuar, para generar cosas, y sale y se regresa, y sale y se regresa. En cambio, el medium, o a veces nosotros cuando estamos en un cierto tipo de sueño o en algún estado meditativo de trance, pues puede ser que salimos de la cárcel, pero sin darnos cuenta de que salimos. Y así como el sonámbulo, pues salimos de la cárcel y nos regresamos y volvemos a cerrar la reja sin siquiera habernos dado cuenta de que que tuvimos un momento de libertad. Esa es la diferencia entre el medium y el iniciado.
Entonces, pues ahí es importante esta parte. Y un punto más de este párrafo. Me llama la atención esto, que dice videntes, los videntes y los profetas. Y hay una parte donde dice, de hecho, que o sea, nosotros podemos ver el mundo del espíritu, podemos tener acceso a veces a pasado, presente y futuro. ¿Por qué? No es porque estemos interactuando, no es porque nosotros estemos integrados con nuestro espíritu, es porque lo vemos de manera indirecta. ¿Cómo? Mediante el espejo. Así como el sol impregna a la luz y esto genera una reflexión de la luz, pues nosotros también mediante el espejo que es nuestro cuerpo astral, pues vemos los eventos futuros, justo en este espejo que refleja el espíritu. Y bueno, creo que espero no haber confundido más todo. Y bueno, hay una participación de Pati Chávez. Adelante, Pati, por favor. Una pregunta, me resultó ahorita precisamente comentaba sobre el cuerpo astral. Llega un momento en donde estás tan consciente de las cosas que tu espíritu vaga, ¿no? O se desprende por minutos o por segundos. Y llega un momento en donde no recuerdas qué estabas haciendo o qué imagen tenías antes de que te fueras, ¿no? ¿Esa es? Eso puede ser, y puede ser probablemente una como proyección de tu cuerpo astral, que ahora como comentaba, esa puede ser una proyección consciente o inconsciente. Puede ser que tu cuerpo astral, si no estaba impregnado por tu espíritu, si tu espíritu no ejerció un control, un dominio sobre tu cuerpo astral, pues tú nada más te vas a quedar como con recuerdos de lo que tu cuerpo astral percibió en la luz astral, en el espejo. Y por eso puede pasar que de repente te despiertas y te vienen flashazos de algo que no ubicas, cosas que tal vez no tienen mucha coherencia, y es por lo que tu cuerpo astral pudo ver en el espejo. Pero también lo puedes hacer en forma consciente, ¿no? En forma el otro aspecto es cuando lo haces consciente. Cuando son viajes astrales, ¿no? Sí y no. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, es que está bueno, aquí voy a andar un poco más, pero está el viaje astral, que cuando haces un viaje astral, realmente tú no estás, propiamente el término viaje astral, yo lo relaciono con el doble etéreo, y el doble etéreo está mucho más cercano al mundo físico que al mundo astral como tal. O sea, cuando tú haces un viaje astral, realmente lo que ocurre es que tu doble etéreo, que es una capa todavía más baja y más cercana al cuerpo, se aleja del cuerpo físico y empieza a visitar lugares. Recordemos que todos los lugares tienen su doble etéreo, tienen su contraparte, que es como si fuera también un mundo espejo, un mundo clon, pero eso es todavía un nivel más cercano a la materia y estaría por debajo del reino astral. Cuando ya podemos hablar de que estamos en el astral, cuando nosotros ya pasamos de la parte de la proyección del doble etéreo y ya llegamos a un punto en el que soñamos, podemos ver presente, pasado y futuro, podemos ver situaciones y entidades que no tienen un correspondiente aquí, que no tienen un correspondiente físico, podemos creer que ya más bien no estamos en el doble etéreo y en un sueño astral, sino que ya estamos, perdón, en un viaje astral, sino que ya estamos ahora sí haciendo uso de nuestro cuerpo astral. El cuerpo astral te vas a dar cuenta que estás en él porque ahí las reglas, digamos que muchas de las leyes como físicas se rompen y hay muchos lugares, maestros, seres, templos, cosas que aquí simplemente no existen en el plano físico. Y además en el plano astral tú tienes capacidad creadora, cosa que no puede hacer tu doble etéreo. Cuando tú tienes una proyección con tu doble etéreo, tú no puedes decir, quiero que no sé, quiero que aparezca una moneda de la nada o quiero que anochezca y amanezca. Eso sí que lo hace, sin embargo, cuando estás soñando, que es cuando estás soñando, es cuando en el sueño profundo, es cuando ya estás en la parte del astral. Entonces sí hay como que una diferencia. Usualmente cuando dicen viaje astral, casi siempre es una proyección del doble astral, que es algo pues más inferior a lo que ahorita estamos viendo del cuerpo astral. A ver, creo que lo dejé más confuso todo, ¿verdad? Sí sería como que ordenar un poco las ideas y darlo tal vez en una plática.
Ok, gracias. Y vale. Bueno, pues listo, pues creo que ya no hay más manitas. Manuel, retomando eso que decía, o sea que la gente que toma estupefacientes o ayahuasca o etcétera, etcétera, que dice que tiene viaje y todo, o sea, ¿es etérico al que viaja? Pues puede ser a diferentes niveles. Es que esto es como el sueño. O sea, cuando tú sueñas, tú empiezas en ese estado en el que de repente estás entre dormido y despierto y a veces sientes, por ejemplo, que te caes de la cama. Cuando estás en esa parte, según lo que yo entiendo, es que está como empezando a entrar en operación tu doble etéreo. Eso mismo pasa con la ayahuasca. O sea, un viaje de ayahuasca es como un sueño. Todas las fases que pasas por el sueño las puedes pasar por un viaje de ayahuasca. ¿Qué quiere decir eso? Que en un viaje de ayahuasca puedes empezar en que tal vez te desprendiste, se desprendió tu doble etéreo, y bueno, tú sigues realmente como en el plano físico y viajando en el plano físico, y después vas más allá y empieza a trabajar tu cuerpo vital y empiezan a producirse toda una serie de efectos en tu fisiología, ¿no? En tu metabolismo, etcétera. Vas más allá y llegas ahora sí a la parte astral y ahí es donde ya te encuentras, no sé, todos estos temas de símbolos, estas imágenes, estos guardianes, estos animales sagrados. Bueno, Pero si como tienes son, vibración alta, me imagino, disculpa que te así interrumpa, es, ¿no? claro, Porque sí, no, si sos normalmente muy... me imagino que llegan es a ver las cositas feas. Exacto. ¿De qué ves algo que sea bonito o feo? Depende. Pero justamente, y ahí va el tema, ¿no? Si tú estás con una vibración, digamos, baja, o no estás lo suficientemente preparado, si llegaste con estrés a un tema de ayahuasca, con resentimientos, etcétera, pues probablemente vas a viajar, después de que viajaste en tu doble etéreo, y ya pasaste después por el cuerpo vital. Luego ya pasas a la parte del cuerpo astral, y en el cuerpo astral pues te empiezas usualmente de abajo hacia arriba, o sea, empiezas del infierno y vas subiendo hasta llegar al cielo. ¿De qué depende de qué tan bajo empieces y cuánto tiempo empieces abajo? Pues justamente del nivel de purificación que tengas. Y justo es en esa fase donde ya puedes ver, pues llamémosle seres, entidades, símbolos, etcétera, que mucho dependerá del estado vibracional con el que llegaste. Esto es como cuando te vas a acostar. O sea, si tú te vas a acostar preocupado o que viste, voy a decir un mal ejemplo, una película de horror o estás diciendo quiero que todos se mueran, etcétera, seguramente vas a soñar pesadillas. Es muy parecido a la ayahuasca. O sea, el estado en el que tú estabas antes de iniciar la ingesta de la ayahuasca, pues va a determinar mucho cómo va a ser tu transitar por todos estos mundos. Y entonces, o sea, al final la ayahuasca es como el sueño, pasas por todos los estados. Hay quienes nada más, digamos, llegan a la parte del bajo astral y de ahí ya no suben, ¿no? O si suben, por lo menos su espíritu, ¿cómo decirlo? O sea, ya no llega, ¿cómo decirlo? Es que se supone que cuando tú sueñas, igual lo de los viajes de ayahuasca, en teoría tú pasas por todas las fases, o sea, creo que siempre vas del infierno al cielo. ¿Cuál es el problema? Que si tu cuerpo inferior es lo suficientemente denso, grosero, aunque tú hayas tenido una experiencia sublime, a tu mente física aquí no va a llegar. O sea, aunque tú lo hayas vivido, no lo recuerdas. ¿Por qué? Porque tu ser aquí inferior no está en sincronía con tu espíritu, que es el que vivió todo eso. Por eso, dependiendo de cómo estés, es lo que más vas a recordar de lo que viviste. Por eso, pues hay personas que pues, solo recuerdan, digamos, el infierno o la parte negativa de su viaje. Ay, muchas gracias, Manuel. Y otra preguntita que aprovechar. O sea que en el caso por lo menos como de Paracelso y todos estos científicos, que Paracelso comentaba, bueno, lo que tú nos decías antes, que no solo era de los libros y con el intelecto, que iba a lograr la información y un intelecto grande, sino que me imagino que entonces que él hacía como viajes astrales y quizás por su alta vibración sí llegaba a ver en la luz astral recetas, no sé, información, conocimiento. ¿Será que entonces que se hacía viajes astrales o no? Pues es algo que quién sabe. O sea, uno pensaría, si por lo que comentamos, uno pensaría subjetivamente, ojo, subjetivamente que así es. Lamentablemente, no sé si existan fuentes documentales, donde como que corroboren si alguna vez ellos tuvieron un tipo de viaje, o sea, viajes de este tipo, porque creo que no hay partes donde ellos revelen de dónde fue que aprendieron.
podemos intuir que fue así, pero mientras no haya quizá- fuentes oficiales, digamos, pues ni dónde. Todo eso vuelve Quizás especulación. también, quizás también se hará en un estado meditativo, que entonces la información le bajaba y lo veían así, será como un reflejo, quién sabe, ¿no? Claro, sí, que es lo que Gracias. comentaba, de hecho, Patti, ¿no? O lo que preguntaba Patti. O sea, en teoría, pues, lamentablemente nada se nos ocurre a nosotros, de acuerdo a la enseñanza esotérica. Nosotros nada más, digamos que descargamos de la nube. ¿De qué depende que descarguemos de la nube? Pues del ancho de banda de nuestro canal. Y habrá quienes tienen un canal como, bueno, la mayoría de nosotros, se podría decir que tal vez tenemos un canal como esos módems de los años 80 que avanzabas, que podías descargar un píxel por segundo, y habrá otros que ya están con el 5G, ¿no? Pero Una bueno, cosa a la vez. Ajá. exacto, ya depende de cada persona. De que está la nube, pues ahí está la nube, pero pues en lo que trabajamos justamente es en ampliar nuestro ancho de banda. Muchas gracias, Manuel. Al contrario, Caro, gracias a ti. Y Daniel, por favor, adelante. Ajá. Bueno, yo quería hacer, bueno, una pequeña aclaratoria con lo que estabas comentando tú de los viajes astrales, Manuel, y las preguntas que surgieron. Yo no sé mucho de este tema, no lo manejo mucho, algo he leído, algo he visto por allí, pero creo que hay que hacer notar una diferencia, que comenzamos hablando de una cosa y terminamos en otra. Según lo que yo entiendo, hay dos diferencias. Una parte es, ¿cómo lo puedo decir? El tipo de fenómenos que ocurren directamente con el cuerpo astral, que es el doble. Ese es un tipo de fenómenos que tienen su explicación y donde actúan, según lo que entiendo. Vuelvo y repito lo que he leído. Y la otra parte es, creo que lo que está relacionado con todo lo que son los viajes astrales y los sueños, donde hay es la participación de la parte de la conciencia, del nivel de conciencia o de la conciencia como tal, es la que realiza el viaje en este caso, o interviene en los sueños, más no el cuerpo astral. El cuerpo astral, según lo que yo entiendo, lo podemos manejar, o la gente que lo puede manejar en el plano físico, y no es como tal que salimos a hacer un viaje astral y el cuerpo astral es el que está volando de un país a otro. Y creo y entiendo que no funciona así. Hay unos mecanismos que es el Mayavirrupa, que lo utilizan también en este sentido, pero según lo que yo entiendo, funciona para moverse en el plano físico, más no para estos planos superiores. Si no es así, es bueno investigarlo. Realmente es lo que entiendo yo en estos dos puntos, que hay que hacer esa diferencia, pero hay que ahondar mucho en el tema. Como tú dijiste, es un tema para una plática completa porque es bastante complicado y hay mucho material al respecto. Muchas gracias. Vale, pues mil gracias, Daniel, por la precisión. Sí, yo creo que probablemente lo revolví más y por eso vale la pena sí tener mejor una sesión de ello. Porque, o sea, igual no me di a entender, como tú bien dices, está por una parte nuestro cuerpo físico, el Stula Sharira, de eso no vamos a hablar más. Arriba de ese está el Linga Sharira, que sería nuestro doble etéreo. Que ojo que el doble etéreo no es lo mismo que el cuerpo astral. Y así como está nuestro doble etéreo, que es un clon de nosotros, pues todo en la naturaleza tiene su clon, todo tiene su doble etéreo. Entonces, cuando nosotros usamos nuestro Linga Sharira para hacer una proyección astral con este famoso hilo de plata que se estira, nosotros realmente lo que estamos haciendo es observar el duplicado del mundo físico, pero no más allá. Y cuando llegamos a un nivel superior de conciencia y nos posicionamos ahora brincamos el cuerpo vital, cuando llegamos al cuerpo astral, que sería el Sukshma Sharira, ahí es donde ya digamos que ya no se parece tanto al plano físico. Recordemos que en el plano astral ya la conciencia secuencial ya no tiene tanto sentido, y ahí es donde a veces ya se parece más a los sueños, que los sueños, si los recordamos, pues son como caóticos. No siempre los sueños tienen una secuencia lógica y física como sería un viaje de proyección astral. Por eso yo asocio un poco más el cuerpo astral, el Sukshma Sharira, con los sueños, donde en los sueños pues puedes vivir, digamos que hay interacciones de tu pasado, de tu presente, a veces hasta futuro, etcétera, y las reglas del tiempo pues también son diferentes. Ahí es donde yo creo que es como la parte del cuerpo astral, y arriba de esta parte del cuerpo astral ya llegaríamos a lo que es el Buddhi.
que Buddhi ya es un sentimiento que no lo podemos tal vez explicar o es muy difícil, o sea, ya es como el samadhi, es un tema de tanta plenitud que va más allá de los sueños que tradicionalmente tenemos. Pero sí, o sea, yo creo, para no enrollar más, creo que sí hay, o sea, al final, como bien dices, hay una separación clara entre lo que es el doble etéreo, que es más cercano al cuerpo físico, y el Sukshma Sarira, que está asociado al cuerpo astral y que, al menos en mi humilde concepción, está relacionado usualmente con nuestros sueños y con los sueños, por así llamarlos, que tenemos después de morir, en esa sucesión de sueños en los que hablan de los estados post-mortem. Y bueno, pues muchísimas gracias, Daniel. Sí, la verdad es que sí vale la pena un día abordarlo ya como con profundidad y con ya más precisión, ¿no? Porque es un tema que justo, si no se organiza, pues puede generar como que más revoltura que aclaraciones. Y vale, perfecto. Bueno, pues hemos terminado esta sesión, pues muchísimas gracias a todos. Voy a dejar de grabar y de compartir.